Hablando del 16º conversatorio de la Fundación CERMI Mujeres que realizamos, que participa en la colaboración de la Agencia de Noticias Serimedia. Os soy José Manuel González Huesa, el director general de la Agencia de Noticias Serimedia, y hoy vamos a hablar de las familias. Nos queremos hablar del título que le hemos puesto a este encuentro de Por una ley que proteja a todas las familias. Queremos hablar de todas las familias y, por supuesto, también queremos hablar de las personas con discapacidad y de las mujeres. Creemos que es importante que esta referencia se tenga en cuenta. Y para ello vamos a hablar con varias personas que luego les pasaré a presentar en este conversatorio. Pero en primer lugar tenemos la suerte de contar con el presidente de la Plataforma de la Infancia de España, don Carles López Picó, que no ha podido estar con nosotros, pero que no ha querido perder esta oportunidad para dejarnos un vídeo que hace referencia, y como saben todos ustedes, el gobierno trata de regular las familias, trata de implicarse, de tomar medidas en relación con las familias, en un asunto absolutamente importante. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido familias durante la pandemia? Una pregunta que nos hacemos en general, y habrá que pensar qué va a pasar con las familias de cara al futuro. Como les digo, tenemos un vídeo que vamos a pasar la oportunidad ahora a verlo. Adelante, vídeo, por favor, de Carles López Picó. Buenas tardes, compañeros y compañeras de la Fundación CERMI Mujeres. La verdad es que para la Plataforma de Infancia es un auténtico placer participar en este acto. Y lo es no solo porque consideremos a la Fundación CERMI Mujeres como un aliado, y así lo demuestra el convenio de colaboración que tenemos en vigor, sino también porque el tema que se trata, la futura ley de familias, es un tema central y prioritario en el trabajo de la Plataforma de Infancia. En este sentido, nos gustaría aportar tres cuestiones centrales al debate: las cuestiones relativas a la conciliación, las cuestiones relativas a la prestación por la crianza y las cuestiones relativas al reconocimiento de derechos a nuevos tipos de familia. Durante lo más grave de la pandemia, se han visto los graves déficits que tiene nuestro país en relación a la conciliación de la vida personal y laboral. No solo eso, sino que se ha demostrado la necesidad de considerar a los niños y niñas como sujetos de derechos también en materia de conciliación. En este sentido, la necesaria transposición de las directivas europeas en materia de conciliación que tendría que hacer nuestro país y esta ley de familias confluyen en poder situar a nuestro país en un escenario privilegiado en materia de conciliación. Por otra parte, el libro blanco de la OCDE que presentó el Ministerio de Derechos Sociales junto con la propia OCDE hace unas semanas demuestran la necesidad de reconocer derechos a nuevos tipos de familias. No solo a aquellas familias monomarentales, que suelen ser las más perjudicadas y donde las tasas de pobreza son mucho más altas. También el reconocimiento de derechos a familias numerosas y en especial a aquellas familias que tienen niños y niñas a cargo. Y por último, la prestación por la crianza. El mismo libro blanco de la OCDE del que hemos hablado demuestra que nuestro país tiene un enorme déficit en políticas por la crianza. Es muy necesario apostar por este tipo de políticas y de complementos y, por tanto, no solo en aras de eliminar las graves tasas de pobreza infantil de las que sufre nuestro país, sino también para evitar que criar a un hijo sea un lastre para cualquier familia, debe ser una prioridad y debemos apostar de forma muy valiente, tanto política como económicamente, por estas cuestiones. Estos son los temas centrales que nosotros ponemos en la agenda y quedamos muy pendientes de los resultados del acto y en especial de la tramitación de la norma. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio. Creo que ha hecho cosas muy interesantes que ahora pasaremos a comentar con el resto de los participantes. Y como les decía, la pandemia yo creo que nos ha marcado un antes y un después. Es importante lo que mencionaba Carles de las directivas europeas y es importante no condenar a las familias por tener a personas dentro de su entorno, ¿no? Lo que hay que hacer es justamente lo contrario, ayudarlas a las familias y a las personas que forman parte de ellas. Voy a pasar ahora a saludar a Carmen Flores Rodríguez, que es de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes, José Manuel. Vamos a hacer una primera ronda de intervenciones, como ha hecho ahora Carles López. ¿Qué os parece el momento que estamos viviendo, esta legislación que quiere implantar, que quiere desarrollar el gobierno actual? ¿Qué necesidades veis?
que debemos desarrollar de cara al futuro? Pues bueno, en primer lugar, bueno, gracias por esta iniciativa y por darnos, por también ofrecernos, ¿no?, el espacio para poder hablar. En segundo lugar, yo creo que es un momento muy importante porque por primera vez desde el Gobierno se está intentando ampliar el concepto de familia, asumir que existe una realidad bastante amplia y diversa de lo que son los modelos familiares y la necesidad también de legislar y de proteger a todas las familias independientemente de su composición, ¿no? Desde nuestro lugar, para las familias monomarentales y monoparentales, creemos que es de urgencia un reconocimiento y una definición de lo que significa nuestro modelo de familias, ¿no? Las familias monomarentales y monoparentales representamos un 10,2% respecto al resto de familias con menores a su cargo y actualmente pues la desprotección es infinita, ¿no? O sea, hemos analizado diversos ámbitos como puede ser el fiscal, por supuesto el de cuidados, el de corresponsabilidad, pero no solamente eso, sino también a nivel de vivienda, a nivel de educación, cómo nos afectan de manera transversal toda la normativa que sale, la nueva y la antigua, y cómo una y otra vez nos dejan de lado, ¿no? Existen como dos tipos de familias, las biparentales, en las que hay dos personas al frente, y las monoparentales, que solamente hay una persona adulta al frente de nuestros hijos. Y esto está suponiendo pues una discriminación y una diferente óptica de cómo afectan estas normativas a nuestros hijos e hijas sobre todo, ¿no? Hablamos de, bueno, hablan, ¿no?, los estudios y los nuestros también de que cerca del 47% de las familias monoparentales están en situación de riesgo de pobreza o incluso en situación de pobreza. Y esto yo creo que se debe a esta ausencia de políticas, ¿no?, de políticas específicas. Entonces, el hecho de tener la oportunidad también de participar con el Gobierno en trasladarles nuestras realidades y las reivindicaciones y las necesidades que deberían estar cubiertas en esta ley, pues también es una oportunidad para que esas discriminaciones dejen de ser tal cual. Muy bien, pues vamos a seguir con la ronda. Ahora voy a saludar a Ascensión Iglesias Redondo, que es presidenta de la Unión de las Asociaciones Familiares UNAF. Buenas tardes, Ascensión. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Cermi Mujeres por invitarnos a estar aquí y muchísimas gracias por la presentación, José Manuel. UNAF es como sabéis, es una organización que la componen 21 asociaciones en la que indiscutiblemente llevamos ya muchos años, más de 30, hablando de la diversidad familiar. En un principio, como sabéis, esta nueva ley hablaba de diversidad familiar para luego transformarla en, nos parecía mucho más oportuno el nombre, en las familias, para que ahí tuvieran cabida como todo tipo de familias. Indiscutiblemente una de las familias y uno de los retos que teníamos dentro de UNAF era las familias con miembros con alguna discapacidad. A nosotros nos hubiera gustado, y así lo presentamos cuando se nos pidió un informe para que habláramos de esto, que habría que valorar dentro de las familias con discapacidad desde dos ámbitos. Indiscutiblemente, la familia es un sistema vivo, es un sistema democrático y sin duda es lo más importante y es en el primer sitio donde se socializan los niños y las niñas, por lo tanto es fundamental lo que perciban en el seno de las familias. Y así lo hemos intentado hacer ver, de ahí que entendíamos y veíamos con muy buenos ojos el hecho de que se planteara esta ley teniendo como foco principal y fundamental a los niños y a las niñas dentro del ámbito familiar. Indiscutiblemente, por hablar y porque estamos en Cermi Mujeres y por hablar del grupo en esta forma de familia donde existe algún miembro con discapacidad, a mí me gustaría que pudiéramos hablar desde dos ámbitos. Por un lado, cuando existe un niño o una niña con discapacidad, qué ayudas, qué formas, qué maneras tiene y debe de tener el Estado para favorecer su crecimiento, para
favorecer su autoestima, para hacerlos ser capaces de poder estar en este mundo en el que vivimos de una manera autónoma, apoyando indiscutiblemente mucho psicológica y personal y de todas las formas a las familias que tienen un hijo, un niño o una niña con discapacidad, pero también nos preocupaba mucho las familias en las que las mujeres tienen alguna discapacidad y el problema que ellas tienen precisamente por esa discapacidad cuando, por ejemplo, son víctimas de violencia de género, la cantidad de retos a los que se tienen que afrontar por el hecho de tener alguna discapacidad. Son múltiples y los conocemos de arriba abajo, todos los grandes retos que estas mujeres tienen que afrontar e incluso afrontar para la hora de poder educar y llevar a cabo el bienestar de sus niños y sus niñas. Por lo tanto, yo creo que en el caso de familias con discapacidad, nosotros cuando se nos pidió nuestra opinión, presentamos todas las necesidades que cualquier tipo de familia pudiera tener, pero también hicimos un gran hincapié en las familias con discapacidad precisamente por esto, porque entendíamos que había dos formas y dos maneras de verlo. Una con los niños y niñas que tienen cualquier tipo de discapacidad, cómo afrontarlo, qué tenía que hacer el Estado para apoyar a esas familias, y así se lo hicimos ver. Y por otro lado, la ayuda incondicional que deben de tener aquellas mujeres que con discapacidad sufren violencia de género. Luego, si queréis, hablamos sobre ambos temas, lo que queráis y como queráis. Estoy a entera disposición de poder hacer el coloquio. Muchísimas gracias, de verdad, nuevamente por la invitación y por darnos voz. Muchísimas gracias a ti por tu participación, que es lo más importante. Y ya por último, el socio María del Carmen Delia Rosa Díaz Bonilla, que es presidenta de la Comisión de Familias del CERMI. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos vuestra opinión. Gracias por invitarme también a participar. Voy a poner voz a las familias, como ha dicho Ascensión, que acaba de hablar, no solamente a familias que tienen algún miembro, uno o más miembros de ellas con discapacidad, sino cuando aparte la parte familiar también tienen una discapacidad. Desde la Comisión de Familias del CERMI, pues también se hizo una valoración sobre esta futura ley de diversidad familiar y apoyo a la familia, sobre qué necesidades había, qué debía de ser recogido. Yo voy a intentar resumir, porque aportamos un documento bastante amplio. Voy a intentar resumirlo. Y considerábamos que una ley sobre diversidad familiar y apoyo a las familias debe de tener en cuenta la discapacidad, con independencia del grado que pueda tener o del tipo, pero sí que debe de tener en cuenta y asegurar una atención específica a las necesidades que de otro modo pueden pasar desapercibidas. Señalábamos que las familias con algún miembro con discapacidad se ven expuestas siempre a una mayor vulnerabilidad, ya que solamente no tienen que hacer frente al coste emocional, que es bastante alto, sino también lo que supone la presencia de la discapacidad, asumir un sobrecosto económico que muchísimas veces pues, no se puede tampoco afrontar. Considerábamos que es necesario que toda esta nueva ley de diversidad familiar debe de recoger las necesidades de las familias, ya que las que existen actualmente son escasas e insuficientes. Además, como también algunos compañeros han dicho, la crisis sociosanitaria ha hecho que esto empeore y las necesidades de las familias son mayores que antes de esta crisis. Creemos que esta ley debe de crear un marco jurídico donde se recojan y reconozcan todos los distintos modelos familiares, así como todas las prestaciones y servicios necesarias, teniendo en cuenta la diversidad de las familias, dependiendo del tipo de familia y dependiendo de la discapacidad del miembro de la unidad familiar. La inclusión y el apoyo de las personas con discapacidad y sus familias no se mide por el número de leyes o normativas, pero sabemos todo. Muchísimas veces hay muchas leyes, hay muchos artículos. Cuando resumimos las aportaciones que íbamos a hacer, encontrábamos muchísimos artículos que ni siquiera sabíamos que existían, pero que no son aplicados. Entonces pensamos que lo importante es haber una ley, que la ley que recoja todas las necesidades de la familia, pero que también sea aplicada, tenga una buena aplicación, porque si no, de poco sirve.
Es importante que se garanticen las condiciones y el apoyo a la familia, que existan controles, evaluaciones periódicas que sirvan para valorar el desarrollo y aplicación de la ley. Creemos que eso es fundamental. Y sobre todo, la autonomía. Muchísimas veces salen leyes que no llegan a las comunidades autónomas, a muchísimas de las comunidades autónomas, y es incluso a las entidades, asociaciones específicas de determinadas discapacidades, las que tienen que dar a conocer a las propias administraciones las leyes. Y así todo muchas veces no las llevan a aplicar. Muy bien, pues has comentado, María del Carmen, por seguir el orden inverso, diferentes puntos, pero yo creo que siempre en las leyes, que es verdad que tenemos muchas leyes, que a veces que la gente, los especialistas dicen que tenemos demasiadas leyes, que luego es difícil cumplirlas. Lo que creo que es importante es que esta ley, por ejemplo, para su aplicación tuviera también un presupuesto, es decir, que permitiera que las familias pudieran acceder a cualquier tipo de ayudas. Esto sería fundamental. No sé si en la reunión que tuvisteis con el Ministerio lo planteasteis también. A ver, nosotros lo que hicimos fue hacer llegar un documento con unas propuestas al CERMI, y en ese borrador, pues, esas propuestas, pues, por ahora no nos han dicho nada cómo han llegado, cómo se están llevando a cabo. Si quieren puedo leerte las propuestas que hicimos llegar, porque no me las sé así de memoria. Por ejemplo, reconocer la aportación de las familias aportan muchísimas cosas, visibilizan, ponen en valor ante la sociedad lo que es la discapacidad y sus necesidades. Necesitamos mejoras de políticas y avances en derecho. Deben de haber apoyos a las familias en todos los tipos, desde sociosanitaria, económica, de protección a la familia. Consideramos que los cuidadores, que son generalmente miembros de la propia unidad familiar, pues tienen poca consideración, es decir, el valor de un cuidador, de un miembro con discapacidad, pues tiene poca, no se le reconoce el valor que tiene ese cuidador. La conciliación familiar, servicios especializados de apoyos a la familia, fomentar el asociacionismo. Sabemos que gracias a muchísimas entidades y asociaciones, pues la discapacidad es reconocida. Fomentar la imagen positiva de la discapacidad, tanto en los medios de comunicación como en las propias administraciones, una imagen positiva de la discapacidad, de las necesidades, de lo que son capaces de hacer, las necesidades de una inclusión. Igualdad y no discriminación en el acceso a los servicios por la perspectiva de género. Eso también es otra cosa que hemos visto muchísimo, tanto para las personas con discapacidad, para los miembros de su unidad familiar. He resumido un poquito las propuestas que dentro de cada uno de estos apartados pues nos salían 10, 12, 15 apartados diferentes que nosotros queríamos incluir dentro de cada una de estas propuestas. Quería hacer esta misma pregunta al resto de personas que nos acompañan. Ascensión, la parte presupuestaria, creo que es importante incluir algún tipo de variable económica en todo desarrollo reglamentario, ¿no?, de la ley. Es indiscutible que el tema económico es fundamental y de hecho me consta que es algo con lo que tenían que tratar con otros ministerios, porque lógicamente esto tiene que hacerse, esta ley tiene que salir adelante de una manera transversal, hay que tener en cuenta a otros ministerios, no solo al de Servicios Sociales y Agenda 2030. Y es cierto que estoy completamente de acuerdo, necesitamos tener unos presupuestos adecuados para las familias con discapacidad y para que tengan algún miembro con discapacidad, pero también para el resto de las familias. Pero yo creo que hay algo también extremadamente importante que el Estado puede hacer por estas familias y que va más allá de las prestaciones económicas, que también, insisto, son básicas y necesarias. No quiero ni muchísimo menos decir que no,
Pero yo creo que deberíamos de hacer un cambio de mentalidad en las leyes y tratar de hacer ver que lo que necesitan estas familias además es no solo necesitan una actitud sobreprotectora, sino todo lo contrario. Habría que ayudar a las familias de tal manera que las capacitáramos para que fueran capaces de potenciar a las personas con discapacidad, de estar en permanente colaboración con los centros educativos para que tuvieran los niños y las niñas la posibilidad de mayor autonomía e intentar siempre, y ahí es donde tenía que apoyar mucho el Estado en la buena relación, o la buena relación más que buena relación, el estar permanentemente en relación y un apoyo especial para los niños, para las familias que tienen niños y niñas con algún tipo de discapacidad, porque es necesario no solo protegernos, sino también que puedan incluirse en la sociedad, y para ello requiere que tengan una educación adecuada, que potenciemos todas y cada una de sus posibilidades desde las edades más tempranas, y sabemos y vemos muchas veces que cuando desde el principio se potencian las posibilidades de los niños y las niñas, aunque llegan mucho más lejos que cuando no se está en esa correlación. Y por lo tanto yo creo que es ahí donde deberíamos de incidir más, para que de esta manera no nos encontráramos con que son precisamente las personas con discapacidad las que más difíciles tienen el acceso al trabajo. Sin embargo, si tuvieran la formación adecuada dentro de sus posibilidades, posiblemente el acceso al trabajo sería menos difícil, de la misma manera que tienen grandes dificultades para el autoempleo, y sin embargo habría que potenciar que las personas pudieran llegar al autoempleo, aparte de las condiciones económicas que les favorecieran, pero sobre todo que ellos pudieran hacerlo. Me gustaría más centrarme en este campo, en el que se potenciara desde la más tierna edad las posibilidades que tienen estos niños y niñas para incorporarse de alguna manera a la vida de una manera casi normalizada o totalmente normalizada. Y ahí es donde hay que apoyar esencialmente, teniendo en cuenta indiscutiblemente que el apoyo económico es fundamental. Muy bien. Diego, Carmen Flores, tu opinión sobre este tema del presupuesto. Pues, a ver, yo creo que indudablemente una ley tiene que venir acompañada de un impacto, ¿no? De un informe con un impacto económico y una valoración, porque es cierto que el impulsar medidas de apoyo a las familias requiere también de un desembolso económico, ¿no? Algo que a las administraciones, sobre todo a Hacienda, yo creo que es algo que le da mucho miedo, ¿no? Cada vez que hay que acompañar de dinero, bueno, entendemos que, bueno, pues que se ponen un poco, bueno, no sé, así, ¿no? Como a ver qué pasa. Pero evidentemente, si no hay un acompañamiento presupuestario, por muchas declaraciones de intenciones de apoyo a las familias que haya, pues no va a surtir efecto. Estoy de acuerdo en que hay algunas medidas que no tendrían por qué tener un coste económico, pero también es cierto que sobre todo las competencias sociales sociales, educativas, sanitarias, están transferidas a las comunidades autónomas, con lo cual evidentemente tendrá que haber un estudio exhausto de lo que va a suponer la protección a todas las familias con ese informe de impacto económico, también con un informe de impacto de género, que además creo que es obligatorio por la ley de igualdad, ¿no? Pero claro, todo tiene que venir acompañado evidentemente de algo económico, porque, o sea, de un presupuesto económico, porque si no, lo que he dicho antes, ¿no? Que al final las medidas se pueden quedar en una declaración de intenciones y eso haría que los niños y niñas que fueran los más desprotegidos, ¿no? dentro de esta ley de familias. A mí sí permitirme un segundo, cuando hablo de que tengan que tener una protección especial, de que tenga que haber una relación
entre los centros escolares y las familias. Indiscutiblemente para todo esto se requiere que exista una aportación económica, es decir, tiene que haber en las escuelas personal perfectamente educado y preparado para poder estar colaborando en todo momento con las familias. Es decir, me estaba refiriendo en que no solo se trata de ayudar económicamente a las familias, que hasta ahora muchas veces se ha demandado como si solo fuera necesario, porque sabemos indiscutiblemente que el tener un niño o una niña con discapacidad supone un coste adicional a las familias. Y yo creo que hasta ahora se enfocaba demasiado el tema en estas ayudas económicas a las familias, y yo creo que es que se necesitan ayudas económicas en otros ámbitos, es decir, en el ámbito educativo, en el ámbito de la inserción laboral, de tal manera que intentemos, en la medida de lo posible, que estos niños y niñas, cuando llegan a una edad adulta, puedan integrarse ciertamente porque han tenido todas las medidas adecuadas y todas las ayudas a su alcance para poder haber potenciado todas sus facultades de manera total, o prácticamente total. Porque las personas con discriminación, con discapacidad, hay que tener en cuenta que sufren violencia desde muchos ámbitos, desde el ámbito físico, del sexual, del psicológico, el económico, por supuesto, en género, pero a veces se sienten excesivamente aisladas, y eso precisamente es lo que tenemos que intentar que no sea así desde una sociedad justa, y para ello requiere que el Estado aporte lo suficiente para que esto no pase. Tú antes mencionabas, Ascensión, el tema de la violencia de género, y la audiencia, las personas que nos están siguiendo quieren hacerte pero bueno, a ti y a todos, a las tres, esta pregunta, ¿no? Que se preguntan ellos que, bueno, efectivamente la violencia contra las mujeres está ahí, es un tema importante que hay que afrontar, y lo que se preguntan es si la futura norma de la que estamos hablando, del tema de las familias, debería conectarse con la Ley Integral contra la Violencia. Ascensión, empiezo por ti porque tú lo has sacado el tema. Pues indiscutiblemente, cuando hemos abordado muchas veces la violencia en las mujeres, decimos que las mujeres sufren violencia por el hecho de ser mujer, pero es que además las mujeres con discapacidad todavía tienen grandes dificultades para poder denunciar esa violencia, y muchas por múltiples razones, entre otras porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de las personas sordas o cualquier otro tipo de discapacidad, tienen grandes problemas para poderse comunicar. Se encuentran en los juzgados donde no conocen el lenguaje de signos, y por lo tanto es muy difícil que se puedan comunicar con ellos. Ocurre igual cuando van a cualquier declaración. Es complicadísimo que las mujeres puedan abordar este tema y poderlo denunciar con la misma difícil facilidad que tienen las mujeres, en fin, que no tienen ningún tipo de discapacidad. Por otra parte, había que también abordar la cantidad de mujeres que adquieren discapacidad porque han sufrido violencia de género a lo largo de mucho tiempo, y eso les ocasiona también una discapacidad. Pero la dificultad de cualquier mujer con cualquier tipo de discapacidad a la hora de poder denunciar o afrontar la violencia de género que se ejerce sobre ellas es infinitamente duplicada o triplicada con relación a cualquier otra mujer, sin ninguna duda. Carmen Flores, ¿qué te parece esta vinculación de una ley con otra normativa? Yo creo que sería fundamental. De hecho, en una de las propuestas nuestras que hacemos es incluir a las mujeres víctimas de violencia como parte de la definición de familias monoparentales, ¿no? Creo que además la ley de violencia contra las mujeres creo que es lo suficientemente importante como para que sea considerada dentro de una ley de familias, ¿no? Evidentemente, los efectos y las consecuencias que les ocurren a las mujeres cuando han sufrido violencia machista las deja en una situación de desventaja y las conforma en un nuevo modelo de familias diferente al que tenían, con una
una serie además de dificultades añadidas, ¿no? Entonces creo que además la ley de familias debe vigilar que no se entre en contradicción con la ley de violencia, con la ley de igualdad, con las leyes que ya tenemos en marcha, y que por otro lado también incluya estas situaciones y que las ampare de alguna manera, ¿no? ¿Tu opinión, Carmen Delia? Perdonad, pero como os llaman me está dando fallo, me está poniendo la línea de internet, no sé por qué, espero que no se corte. Mira, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Realmente la violencia de género muchísimas veces aparece. Esa violencia de género psicológica, yo diría más, que cuando aparece un miembro con discapacidad, ese duelo en el que entra una pareja cuando a su hijo se le dice que tiene esa discapacidad. Sí, yo he vivido muchísimas veces parejas que se rompen en ese momento y comienza esa especie de relación que se rompe por completo, y generalmente es la mujer la que continúa haciendo frente a todo el cambio de vida que se le va a presentar a partir de ahora, de tener ese hijo sin problema, va a tener un hijo con discapacidad. Su vida ha cambiado, da un giro radical, y ese abandono, esa soledad, yo le agregaría eso a las compañeras en las que se enfrenta la mujer, esa necesidad de tener ayuda, de conciliar lo que es su vida laboral con su vida. Yo creo que eso también es una parte importante, que lo podríamos decir que es una parte de violencia, ¿no? Ese duelo que va a tener que vivir sola es muy fuerte. Yo creo que debe de estar recogida, sobre todo cuando antes hablábamos, creo que fue Carmen Flores, mi compañera de familias monoparentales. Generalmente esa familia monoparental está formada más por mujeres, algunos hombres también, pero principalmente son mujeres, y en el caso de la discapacidad es un abandono, es un cambio radical en su vida que muchísimas veces no sabe cómo hacer y se ve muy, muy afectada. Eso lo he vivido yo muchísimas veces, que luego se le unen muchísimas cosas, no solamente ella, la vida familiar que se rompe, la unidad familiar que se rompe, sino también cómo puede hacer conciliar su vida laboral con su vida personal. Es decir, esa persona va a terminar también afectada. Y yo creo que también es una especie de violencia, ya quitando la violencia que todos conocemos, que muchas personas, muchas mujeres afrontan, también la violencia que viene después de que se le reconoce que tiene un miembro con discapacidad en su familia. A esto se añade, en el caso de la mujer con discapacidad, bueno, en general al mundo rural, que ahora parece como que está un poco más de actualidad, ¿no? Esas personas que viven en un entorno donde tienen pocas ayudas, pocos servicios públicos. Estamos hablando de que está en una competencia prácticamente autonómica. Esta situación es una situación a veces crítica, ¿no? Delia, por seguir contigo, Carmen Delia, por seguir contigo y luego con el resto de compañeras, ¿no? El mundo que llamamos ahora entorno rural, ¿no? Pero bueno, que es una gran parte de la población española al final. Sí. Yo estoy en Canarias, que es mucho más pequeño que el vivir en la península, ¿no? Pero que también se ve muchísimo en la entidad a la que yo pertenezco, cuando llegan familias, que al final es la mujer la que va a tener que orientar todo ese cambio en su núcleo familiar, y son familias que nunca han movido nada, que tienen que aprender a partir de cero, cómo van a buscar los recursos, las ayudas, cómo se tienen que empezar a mover en las administraciones, que muchísimas veces no tratan tan bien como deberían de tratar, o no informan tan bien como deberían de informar. Comienza ese peregrinaje de administración a administración, de buscar ayuda, de buscar de todo tipo, desde ayudas personales, ayudas económicas, ayudas de conciliación, ayudas. Es una triste realidad, y en la parte de personas rurales pues todavía más. Tienen que partir de cero y cambiar su vida por completo, la verdad, y muchísimas veces sin la ayuda de quienes se la tienen que ofrecer. Carmen Flores, en este caso, ¿tu opinión sobre esto?
Sí, creo que además hay un tema muy importante y muy necesario que se aborde desde la Administración, como es el tema de la brecha digital, y en las zonas rurales Claro. muchísimo más, ¿no? O sea, tenemos que tener muy presente y no olvidar lo que ha supuesto, la locura que ha supuesto la pandemia y la locura que ha supuesto a partir de ahí las múltiples normas que han ido sacando y con muchas con buena intención de ayudar, pero al final discriminando a aquellas personas que tienen menos posibilidades de estar conectadas, de tener dispositivos tan simples como un Android, que nos puede parecer simples a las personas que bueno, pues que estamos habituadas, ¿no?, a tenerlo, pero para personas que viven más aisladas, personas mayores, también mujeres y mujeres mayores y mujeres que viven en el ámbito rural o que carecen de los recursos económicos, que estamos hablando de que es una parte muy importante de la población y muy grande, muy elevada. Entonces, ahora mismo la única manera de relacionarse con la administración es de manera telemática, ni siquiera por teléfono. Y esto está suponiendo a las familias un verdadero quebradero de cabeza. De hecho, tenemos un ejemplo tan sencillo, bueno, tan sencillo no, tan reciente, como es el ingreso mínimo vital, que siguen saliendo titulares de que el ingreso mínimo vital solamente ha llegado al 35,8% de las familias empobrecidas que tenían pensado llegar, ¿no?, a solo un 35,8%. Esto supone que hay que analizar las causas de por qué esa ayuda tan importante no ha llegado a las familias más desfavorecidas, más empobrecidas, y que muchas de ellas evidentemente pues son monomarentales o familias numerosas o familias de muy diferentes características, pero que tienen en común que quizá ese empobrecimiento les hace estar fuera del alcance de estos medios telemáticos, por no tener dispositivos, por no tener conexión. En el mundo rural todavía hay poblaciones que no tienen acceso a Internet. Entonces, creo que eso es, bueno, creo que es una asignatura pendiente muy importante a lo largo de toda la administración. Y luego otra cosa que quería decir también es que la diferencia entre comunidades autónomas también es abismal, porque hay, ¿no?, precisamente por lo que hablábamos de esas transferencias que tienen las comunidades autónomas. Entonces parece que dependiendo de la comunidad autónoma, del tipo de familia, del mundo en el que vivas, si es urbano, si es rural, de las capacidades económicas, depende de tantos factores, incluso, y por supuesto de tener alguna persona con discapacidad en la familia. O sea, todo va sumando de manera transversal, son factores que van sumando, que van sumando, que van sumando, y al final hace que las personas más vulnerables sean las que estén en peor situación y a las que peor le lleguen las ayudas, ¿no?, precisamente porque no tienen esa facilidad y esa posible conexión a relacionarse con la administración. ¿Tu opinión sobre esto? Bueno, yo creo que, como se ha dicho al principio, la pandemia ha puesto de manifiesto todas las grandes discriminaciones que existían en este país y que lo hemos visto de una manera clara cuando hemos tenido que sufrir este tipo, la pandemia. Indiscutiblemente la brecha digital es evidente, existe incluso brecha digital entre hombres y mujeres. Las mujeres están muchísimo menos ambientadas con el mundo digital y en muchísimas de las ocasiones requieren de alguien que les ayude para todo esto, pero además esto que estabais comentando en el ámbito rural, esto se acrecienta de manera tremenda, y en este caso para todos, porque hay muchísimos municipios en los que ni siquiera
tienen conexión a Internet. Yo vivo en una comunidad que es la de Castilla y León, donde el mundo rural es amplísimo y por lo tanto nos encontramos permanentemente con mujeres del ámbito rural que indiscutiblemente no pueden hacer ninguna gestión, ninguna, porque en sus pueblos no existe conexión a Internet y indiscutiblemente, aunque se están haciendo grandes esfuerzos, las mujeres siguen teniendo estar discriminadas en este campo y no son ellas las que más están habituadas a hacer cosas. Lo hemos visto cuando hemos tenido que hablar de los problemas con los bancos, del problema que acaba de plantear Carmen sobre acceso a las distintas ayudas. Yo creo que además esto se incrementa muchísimo más en las familias cuando en el medio rural tienen un hijo o una niña con algún problema de discapacidad. Se incrementa doblemente, no tienen acceso a poder tener ayudas porque no tienen acceso a poderse comunicar a través de solicitar cualquier ayuda, porque lo tienen que hacer vía Internet y es imposible hacerlo porque carecen de, primero, conocimientos y después pues, porque carecen en suma de Internet. Pero yo me gustaría también plantear un tema que creo que habría que abordar muchísimo en esta nueva ley, que es en porque lo ha apuntado Carmen, quien está en Canarias, que no sé, que ahora mismo no me acuerdo de su apellido, disculparme, el Carmen 1 o 2, como queréis llamarlas, y entonces que lo ha dicho, y es el hecho de que cuando en una familia un niño o una niña tiene discapacidad, es casi siempre recae casi todo el trabajo en las mujeres. Entonces sí que es verdad, esto es una verdad palpable y deberíamos de empezar a ver cómo intentar abordar la conciliación y la corresponsabilidad, porque es siempre la mujer la que cede su trabajo para ocuparse de ese niño o esa niña que necesita una ayuda, digamos, especial. Por eso mi interés en que el apoyo psicosocial a estas familias sea fundamental y sea algo que lo tengan permanentemente, porque probablemente evitaríamos alguna cosa de estas. Pero también me gustaría apuntar, porque sabemos que en este caso, y no es que me quiera meter con los varones, cuando hay un niño o una niña con discapacidad intentan que sea la madre la que asuma todo el tema. Me gustaría saber, y deberíamos de hacer, cuántas veces cuando existe un divorcio con algún niño con discapacidad, cuántas veces solicitan custodia compartida a los varones. Habría que verlo, porque creo que habría que hacer una estadística para saber cuántas veces, ahora que está muy a favor de los varones el pedir la custodia compartida, cuántas veces se ha pedido en un divorcio de una familia con un niño o una niña con discapacidad, cuántas veces se ha pedido precisamente esto, la custodia compartida. Tengo la sensación, por algunos estudios que nosotros hemos hecho, que raramente o casi nunca. En esta línea de lo que estás comentando, Ascensión, y que estamos comentando en esta tarde, en este papel que además también quería poner sobre la mesa, ¿no? El papel de que al final es la mujer la que se lleva encima todo, ¿no? Hay un comentario del público que nos está viendo, dice: desde el gobierno está trabajando en dos vías, por una parte una nueva política sobre cuidados y luego tenemos esta futura ley que estamos hablando sobre familias, pero seguimos viendo que las mujeres con discapacidad no son consideradas cuidadoras, sino siempre objetos de cuidado, cuando sabemos que hay muchas mujeres con discapacidad que precisamente por las pocas oportunidades de empleo acaban abocadas a desarrollar estas tareas en el ámbito reproductivo. Esto hay que denunciarlo y hay que ofrecer ayudas reforzadas para estas mujeres. Atención, que tenemos aquí. Completamente de acuerdo, porque esta es la realidad. Es decir, si empezamos a trabajar desde el principio con estos niños y niñas, y en este caso hablaríamos de las niñas, para que sean autosuficientes, para que intenten poder potenciar todas sus posibilidades, no llegaríamos a esto. Entonces, si tuvieran los niños y las niñas después, cuando llegan a una edad en la que pueden insertarse en el mercado laboral, no tuvieran tantas dificultades como le ponemos, ni pudieran incluso acceder al autoempleo, es muy difícil que una persona con discapacidad, un banco, les ayude a poner cualquier tipo de negocio. Por lo tanto, ahí hay que incidir y hay que decir que esto no puede ser. Entonces tendrían una independencia económica las mujeres, o llegarían con una independencia económica suficiente como para no tener que estar tuteladas siempre con la persona con la que decidieran pasar el resto de sus vidas, si tuvieran ciertamente autonomía económica, que es a lo que tienen que llegar todas las personas en cualquier situación en la que estén. Carmen, Delia, una reflexión sobre esto que acabo de leer. Bueno, yo creo que es muy importante, ¿no? Sobre todo tener en cuenta adelantarnos, ¿no? Adelantarnos a que
a que ocurran esas discriminaciones y en el ámbito educativo, como decía, extensión, ¿no? O sea, procurar poner encima de la mesa todas las herramientas que sean necesarias para evitar estas discriminaciones, ¿no? Y para ello, primero hay que contar con un conocimiento de la realidad, que para eso la sociedad civil la estamos trasladando, es nuestro deber, ¿no? Contarles al Ministerio qué es lo que ocurre, cómo es la sociedad, que no es la que se refleja en las leyes, sino es la que estamos desde la sociedad civil tratando todos los días, ¿no? De la noche a la mañana. Entonces, creo que es importante esa política preventiva y, por supuesto, desde la Ley de Familias tendría que abordar que se pongan todas las herramientas posibles para que esto no suceda, ¿no? La otra Carmen Delia, por favor. Sí, y yo quería también un poquito, hemos hablado de personas con discapacidad que pueden llegar al mundo del empleo, pero sabemos que hay un número también importante de personas con un grado de discapacidad muy alto en el que no van a ser autónomos en su vida. Sí, van a tener que siempre estar supervisados las 24 horas del día por un cuidador que generalmente el 99,9% de las veces es su madre, ¿no? Entonces, esa mujer va, como estábamos indicando, pues va a cambiar su vida, va a tener muchísimas veces que abandonar su trabajo y para dedicarse íntegramente al 100% a ese miembro con discapacidad que tiene, que nunca va a ser autónomo. Yo también me gustaría que se recogiera los derechos de esa persona, es decir, esa cuidadora que se va a dedicar a ella, que pudiera haber una conciliación laboral, de que las empresas tuvieran que tener en cuenta la adaptación a su horario laboral, que en los convenios laborales pues también se recogiera que cuando hay un miembro, que sabemos que generalmente es la madre, pero bueno, también puede ser el padre, hay casos que también lo son, que tienen que abandonar, tienen que conciliar el cuidado de esa persona con discapacidad con su vida laboral, la parte económica, todas las ayudas sociales que va a necesitar esa familia. Yo creo que también es importante que se recoja. Ojalá todas las personas con discapacidad, con unos apoyos desde atención temprana, pudieran llegar a ser lo máximo posible autónomos, pero sabemos que hay discapacidades que eso no va a ocurrir nunca. Porque la dedicación de ese miembro con discapacidad, de esa familia, va a ser para siempre. Me vais a perdonar, pero yo no sé si me estáis oyendo, pero de repente se me ha quedado en blanco la pantalla. Te estamos oyendo perfectamente. Vale, pues, aunque no me veáis, si me oís estoy encantada, pero... Te oigo, no te preocupes, te oigo. Te hemos oído una tos, por cierto, que has tenido ahí. Sí, perdón. Hemos oído hasta en eso. Vale. Mira, no te preocupes. En esta línea, Carmen Delia, una pregunta muy interesante que precisamente va con este contexto. Y se pregunta el público, dice, ¿y la ley de dependencia no es una oportunidad perdida que podía ir adosada también relacionada con esta ley que estamos hablando de familias o ley de cuidados? Bueno, yo en el caso de Canarias, que lo conozco, es el que más conozco por vivir aquí, hay unas listas de espera para dependencia impresionantes. Creo que somos la comunidad, la penúltima, si no la última, que lleva por número de cantidad de personas pendientes de que se les reconozca la dependencia. Y muchísimas veces esa dependencia llega como 4, 5, 6 años después de ser presentada. Muchísimas veces se quitan cosas, se renuevan. Por ejemplo, aquí el tema de los cuidadores, que podía ser un familiar que se le pagaba una cantidad por el cuidado, eso ha desaparecido. Hay que ir a empresas privadas, es decir, que luego cada autonomía, por lo que yo sé, tiene sus pequeñas variaciones dentro de la ley de dependencia. Luego, por ejemplo, un chico que llega, un gran dependiente que llega a los 18 años, pues pasa a un centro del gobierno, que es un centro recogido por dependencia, y no hay plaza. Es decir, por ejemplo, el caso que yo conozco, yo pertenezco al mundo del TEA, del autismo. Muchos chicos acaban en la edad escolar con 21 años,
por sus grandes necesidades de apoyo tienen que pasar a un centro de día y se tienen que quedar en su casa porque no hay plazas para centros de día para personas con TEA desde hace años. Es decir, que sí, muy bonita, igual hay comunidades que la llevan muy bien, en el caso de Canarias la verdad que no. Y cosas que he oído de otras comunidades pues tampoco son muy positivas sobre la ley de dependencia. Ascensión, en tu comunidad me imagino que también habrá, aunque tu comunidad es como ejemplo en España, porque a lo que ha añadido Carmen Delia, ya no solo situaciones críticas de chavales que necesitan, o chicos o chicas que necesitan un lugar de ayuda, sino que incluso gente que muere sin recibir la ley de dependencia, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un mal que está, no sé si yo todavía no conozco ninguna comunidad autónoma que digan que funciona con total normalidad o que debería de funcionar. En Castilla y León evidentemente existe la misma lista de espera que apunta a la compañera de Canarias, claro que sí, y tenemos grandísimos problemas, todos estos, el problema que ella apuntaba sobre los niños y niñas con TEA, esto lo está resolviendo la sociedad civil, porque realmente los centros que hay en Castilla y León son insuficientes al 100%. Es gracias a las asociaciones. Nosotros estamos aquí precisamente en UNAF, está una de las federaciones que trabajan en este ámbito y es uno de los problemas que plantean y es la dificultad que tienen estos niños para acceder a cualquier plaza porque no existen y por lo tanto no existen, no hay plazas para ellos. Tiene que ser justo la sociedad civil quien se haga cargo de todas estas cosas. Carmen, no sé Carmen Flores, no sé tu perspectiva sobre este tema de la independencia, lo que hablábamos al principio, ¿no? De que hay veces que tenemos mucha normativa, pero una poca aplicación real, y lo que comenta ahora Ascensión, que al final es la propia sociedad civil la que, por decirlo de alguna manera, tiene que buscarse la vida. Claro, es que es un problema enorme. El otro día estaba en unas jornadas en la universidad y nos daban el dato de que, bueno, un dato que no es nuevo, pero bueno, lo refrescaron, ¿no? De que España gasta el 1,3% del PIB en inversión social, ¿no? Frente al 4,5, incluso 5 de algunos países como los nórdicos, ¿no? Entonces, claro, estamos ante un problema muy grave en el que por mucha normativa que se saque, si no se aumenta ese porcentaje de incremento de gasto social, no vamos a ir a ningún sitio, porque lo que estamos haciendo quizá es que con el mismo presupuesto, en 1,3 intentamos llegar a más gente, con lo cual, si la tarta, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, tenemos que repartir un trozo de tarta, que es el 1,3, entre todas las injusticias sociales que están existiendo en nuestro país, pues es que me diréis dónde vamos a llegar. Hasta que no se aumente ese gasto social y se haga un presupuesto justo y equitativo con las normativas que existen y con las nuevas que vienen a continuación, también se está haciendo una mesa de cuidados desde el Ministerio de Igualdad para potenciar la corresponsabilidad, pero estamos en las mismas. Si no se aumenta ese gasto social, vamos a quedar a repartirnos entre más gente el mini trocito, ¿no? Que es el 1,3% del PIB. Entonces no vamos a avanzar realmente. Vamos a tener una lista de leyes que van a intentar proteger y lo que están generando es situaciones además de ansiedad a la población, porque se generan unas expectativas con los titulares de los periódicos, ¿no? Se generan expectativas a la gente, a las familias, ¿no? De que vamos a tener ayudas, ahora un complemento por la infancia a las que cobran el ingreso mínimo vital, pero ese complemento va a ir para todas las familias que tengan hijos menores de 12 años, pero dependiendo de qué, o sea, estamos hablando de que está habiendo un montón de titulares que no vienen acompañados de una explicación, que es algo que al Ministerio y a los ministerios, ¿no? Les estamos pidiendo que se aclaren y, por supuesto, es que ese incremento de gasto social se tiene que aumentar sí o sí, es que no vamos a llegar. Es que incluso te diría que es más, ¿no? No sé si habría que poner algún tipo de determinación de lo que denominan presupuesto finalista, es decir, que el presupuesto vaya a lo que está destinado, no a otra gestión autonómica. Y la prueba lo tenemos en el ingreso mínimo vital, que se ha ido aplicando, le ha costado mucho, todavía
se está aplicando después de un año largo de aplicación, y ese ingreso ha supuesto en alguna comunidad autónoma dejar de aplicar algún tipo de medida que iba en la misma línea. Es decir, que hay gente que ni recibe lo que recibía antes, ni recibe lo nuevo, ¿no? Aquí habrá que poner algún tipo, como os digo, de línea fin la vista, ¿no? Carmen Flores. Sí, 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 claro, completamente de acuerdo, porque además luego es verdad que cuando estos presupuestos se destinan a las comunidades autónomas, pues casi es para echarnos las manos a la cabeza, ¿no? O sea, lo que ocurre, por ejemplo, con dependencia es sangrante lo que está ocurriendo. O sea, es que hay ayudas que no se les ha notificado y las personas han fallecido. O sea, no podemos permitir esto. No lo podemos seguir permitiendo. O sea, que está ocurriendo algo realmente muy grave. Yo creo que podemos estar haciendo multitud de leyes constantemente, nos podemos estar reuniendo con el ministerio tanto cuando sea, pero yo desde el minuto 1 dije que todo esto se convertía en humo si realmente no iba junto a él un presupuesto económico real y auténtico. Y desde luego el presupuesto que para servicios sociales dedica en nuestro país es completamente insuficiente. No podemos aspirar a todo esto que estamos diciendo a través de la ley si no está amparado por un presupuesto económico, como muy bien decís. O sea, es cuestión de estar hablando, de estar reuniéndonos constantemente, de estar poniendo sobre la mesa todas las necesidades que creo que a estas alturas ya son altamente conocidas. Pero si esto no va unido a un presupuesto económico que haga que todo esto se convierta en auténtica realidad, estamos nuevamente hablando de humo sin ninguna incidencia en la sociedad. Carmen Delia, ¿si quieres añadir algo a esto último? No, yo estoy en la misma línea de mis compañeras. Incluso yo aportaría de que fueran más fáciles, es decir, fueran, aparte del aumento de las cantidades dedicadas a la parte social, que estamos hablando de una pequeña parte, estamos hablando de discapacidad, de familia, pero hay muchísimas cosas sociales, muchísimo más. Yo creo que el aumento de las ayudas sociales debe ser importante, pero no solamente el aumento del dinero, sino la facilidad para que llegue a las personas que lo necesitan, en este caso a las familias. Sí, que sea más fácil, esa burocracia, un poco que se rompa esa burocracia, que hablábamos antes de que ahora encima se ha empeorado por el tema de la pandemia, con que todo es virtual, todo es online, todo es a través de, bueno, con una pantalla, y a veces ni siquiera una llamada telefónica te permiten. Y esto parece que lo quieren mantener, por lo que se está viendo. Es decir, que aparte de la poca cantidad, la insuficiente parte económica, está la parte burocrática, que es muy larga, muy tediosa, que se pasa de un técnico al otro técnico, del otro técnico al otro técnico, y pueden pasar meses, años, si son personas mayores, llegar a fallecer, o, no sé, o pasar problemas muy graves, esa persona quedarse en su casa encerrada, con discapacidad, porque no llega el papeleo, la parte administrativa es muy larga y muy tediosa para la familia. No, y como dices, preocupante de cara al futuro, porque esto ha llegado para, como dicen, para quedarse, y cualquier papel ahora del ayuntamiento, la comunidad autónoma, lo que hemos visto con los bancos, te obligan a hacer una solicitud de vía internet. Bueno, nos quedan nada 3 minutos. Os quería pedir una última reflexión, ya que tengo a ti, Carmen Delia, un último apunte que nos quieras comentar en este último minuto que nos queda. Bueno, si hablara estaríamos aquí más de 3 minutos. Pero sí. espero que esta ley no se quede en eso, en un puro borrador, que esperemos que las personas que son los que tienen que sacar esto adelante lo hagan, que aumenten la parte económica, y sobre todo que piensen en la familia y lo complicada que es su vida, sus necesidades, lo importante que son. Muy bien. Ascensión, una última reflexión. Yo indiscutiblemente, bueno, aparte de la que he hecho anteriormente, creo que es una responsabilidad de los poderes públicos asegurar la protección social, la económica y la jurídica de las familias.
y por supuesto también la protección social a los hijos y a las hijas. Por lo tanto, es necesario que faciliten primero la posibilidad de llegar a todas las ayudas, que existan de verdad esas ayudas de todo tipo, y fundamentalmente que no haya que hacer un máster para solicitar cualquier tipo de ayuda, porque la gente no está preparada para todas estas cosas que encuentran en las pantallas de los ordenadores, no son capaces de seguirlas, por lo tanto muchas cosas la gente desiste de pedirlas porque es incapaz de poder acceder a todas, a ellas. Gracias. Carmen Flores. Bueno, yo, estando de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras, haría hincapié en algo que he dicho antes, ¿no? En no generar expectativas. Sé que esta ley es muy ambiciosa y quiere proporcionar un marco de protección amplio, pero yo pediría al Gobierno que aumentara ese porcentaje, que fuera acompañada esta ley de un presupuesto serio, de un presupuesto viable, además, y por supuesto que no perdiera la perspectiva de la infancia y la perspectiva de género. Creo que son dos elementos importantes a tener en cuenta a la hora de la redacción de la ley. Muchísimas gracias, Carmen Flores, Ascensión, Carmen Undelia y a Carles López, que nos ha enviado un vídeo. Efectivamente, hay que tener en cuenta a las mujeres, a la infancia, a las personas con discapacidad, en fin, a todo tipo de familias, que también reivindicabais que haya un presupuesto adecuado, que sea eficaz, que sea todo mucho más sencillo. En la vida hay que hacer las cosas sencillas y espero que lo consigamos entre todos. Este era el objetivo de este encuentro que organizaba y preparaba la Fundación CERMI Mujeres, en el que toca y que es un orgullo que Servimedia colabora cada vez que realizamos uno, y ya estamos preparando el siguiente del mes que viene. Así que muchísimas gracias a todos por participar, a todas las personas que nos han hecho las preguntas, que nos han seguido, y de verdad que es un placer haber contado con vosotros, con vosotras, y nos vemos en el siguiente encuentro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Hasta luego, adiós, gracias. Adiós, muchas gracias. Y enhorabuena.